Centro Cristiano Amigos. Pues quiero compartir contigo un mensaje que estoy seguro te va a edificar, te va a ayudar, nos va a ayudar y vamos a poder descubrir lo que Dios quiere para nosotros en este día, lo que quiere enseñarnos, lo que quiere manifestarnos a fin de que salgamos de aquí transformados por el poder de su palabra. Abre tu Biblia conmigo, por favor, si eres tan amable. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versos 1 al 16. El primer libro de los Reyes, capítulo 17, versos 1 al 16. Vamos a ver una historia muy interesante y vamos a ver cómo el Señor ha dispuesto cosas para ti y para mí. ¿Sabes? Dios habla todo el tiempo. ¿Cuántos aquí han escuchado la voz de Dios? Levante su mano. Los que han escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos dicen, no, yo jamás he escuchado a Dios? Levante su mano. Que dicen, no. Bueno, no la levanta. ¿Alguien ha escuchado la voz del diablo? Levante su mano. A ver, ¿cuántos? Ok. ¿Sabes? Me llama la atención que mucha gente ha escuchado más la voz del diablo que la voz de Dios. Ay, jole, ¿será que son más hijos que de Dios? No, yo creo que no. Dios habla todo el tiempo, ¿sabes? El problema es que nosotros no ponemos atención. Dios está hablando en todo momento, en toda ocasión. Es más, te sorprendería si te digo que Dios te habla aún a través de películas que ves, aún a través de conversaciones, aún a través de vivencias del día a día. ¿Sabes? A mí me encanta la pesca y aún a través de la pesca Dios me habla. Estoy pescando y estoy haciendo ahí y Dios habla, ¿sabes? Un montón de cosas, solamente hay que poner atención. Y en esta ocasión quiero que vayamos a la Escritura y vamos a ver unas cosas bien interesantes que soy seguro nos van a ayudar. Verso 1, capítulo 17. Ahora bien, nueva traducción viviente. Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Quiero que diga, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querid, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado. Quiero que digas, yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querid, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y bebía del arroyo. Levanta tu mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú envías cuervos para alimentar a tus hijos. Una provisión sobrenatural viene a sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Alguien que lo crea, diga amén. Y dice, los cuervos llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Verso 8. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo he ordenado. Quiero que digan conmigo, yo he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? ¿Qué era lo que escaseaba en ese tiempo? Vamos, ¿qué era lo que escaseaba en ese tiempo? Había un tiempo de sequía. ¿Qué fue lo que el profeta le pidió a la viuda? Un vaso de agua. Dice: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un poco de pan, por favor, una torta ahogada, si fuera posible. Pero ella respondió, mira lo que respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poco de aceite en el fondo de la jarra. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de el profeta Elías.
Nota qué interesante que cuando Elías le pide agua, sabiendo que casi no había, era lo que escaseaba, sin embargo la mujer no dijo nada y fue y se dirigió a buscar el agua. Pero cuando le pidió pan para comer, ahí sí la mujer chistó y dijo: sabes, eso no lo puedo conceder. Déjame decirte algo. Hay personas que están dispuestas a hacer lo que Dios les pide que hagan, y hacen hasta muchas cosas aparentemente difíciles por Dios, pero cuando Dios les pide que se nieguen a ellos mismos y que entreguen algo de ellos, es cuando dicen: no, permíteme, agua sí te la doy, pero el pan, ese no. Hay gente que está dispuesta, amados, a hacer algo por Dios, aún pareciera muy difícil, pero cuando Dios te pide algo que atenta tal vez en contra de tu propia comodidad, es ahí donde decimos: Señor, se me hace que esto no te lo puedo entregar. Pero muchas veces es ahí donde Dios quiere manifestar su poder. Es ahí donde Dios quiere derramar su unción para que entonces tú veas que lo que Dios quiere hacer contigo y para ti es mucho más grande de lo que tú puedes visualizar o imaginar para ti mismo. Dios siempre querrá bendecir a sus hijos, pero muchas veces parte de la bendición y parte del proceso de esa bendición implica que yo necesito renunciar a muchas cosas. Y es lo que no queremos, amado. No queremos renunciar a veces. A veces no queremos soltar aquello que pensamos que es nuestra última esperanza, mi último sueño, mi último anhelo, el mejor trabajo, la mejor casa. Cuando Dios nos pide: entrégame aún eso. ¿Sabes? Cuando tú y yo le entregamos a Dios aún lo que nos ha costado nuestra propia vida, entonces Dios dice: ok, por cuanto me has entregado aún lo más difícil, yo te voy a bendecir y te voy a honrar como no te imaginas. Dios, cada vez que te pide algo, cada vez que Dios te pide algo, no es porque te lo quiera quitar, es porque Dios te lo quiere multiplicar. Pero si se queda en tus manos, ahí se acaba. Pero si lo pones en las manos de Dios, entonces lo poco viene a ser muchísimo en sus manos. Alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto. ¿Sabes? Ese es uno de los pasajes de la Biblia que más he predicado, y muchas veces hemos dado enfoques a esta palabra, pero hoy quiero que veamos algunas cosas interesantes. Y quiero que aprendamos que hay palabras que el Señor ha dicho, hay declaraciones de Dios sobre tu vida. Dios ya ha dado palabras proféticas, pero muchas veces no se han activado y tú no las has visto porque te faltan algunos elementos que hoy quiero enseñarte. Pero como que no quieres aprender. ¿Habrá alguien que quiera aprender este día? Entonces abre tu mente y tu corazón, porque no es como yo lo diga, sino hasta que yo lo diga. Quiero que digas: no es como yo lo diga, sino hasta que Dios lo diga. En primer lugar, tenemos aquí a un hombre llamado Elías. Dice la Biblia que Elías viene y se presenta delante de un rey. El rey se llamaba Acab. ¿Cómo se llamaba? Acab. El rey Acab, dice la Biblia, que fue uno de los reyes más perversos que el pueblo de Israel tuvo. Y por si fuera poco, Acab estaba casado con una doña que era calzonuda. Era hija de María Morales, nieta de Pancho Villa. O sea, era una mujer que su chicharrón tronaba. No estoy describiendo a ninguna esposa de ninguno de ustedes, pero era una mujer que manipulaba, mangoneaba, trataba como títere a su esposo, y se llamaba Jezabel. Jezabel era hija de un rey, era una princesa, y el rey Acab se casó con esa mujer. Y cuando toma por esposa a Jezabel, Jezabel adoraba a otros dioses, a Baal, a Astarot, a otros dioses. Y lo que hace Jezabel fue inclinar el corazón de su esposo para que él adorara y sirviera a otros dioses. ¿Me estoy explicando? Entonces, en esta escena, en este escenario, Dios levanta a este profeta, el profeta Elías. Y entonces el profeta Elías viene delante del rey Acab. Imagínense que Lalo es el rey Acab. Digo que él no está casado, bendito de la que te ha librado el Señor, amado, gloria al Padre. No, como que una Jezabel, no, Dios te libre de la Jezabel. Ya está orando por su Jezabel, no. Claro que no, está orando por su Dalila, no, tampoco Dalila.
Pero imagínense, entonces el profeta viene y se presenta con Acab y le dice: Acab, por cuanto has consultado y has creído más a tu mujer y has honrado su nombre y has honrado a sus dioses, entonces Dios te dice: no va a llover sino hasta que yo lo diga. ¿Hasta que quién lo dijera? ¿Quién? Vamos, ¿quién lo iba a decir? ¿Elías o Dios? Elías, no leímos ahí. ¿Hasta que quién dijera? Elías. Entonces Elías dijo: no va a llover hasta que yo diga. Entonces Acab, imagínate, Acab vio a Elías y dijo: entonces tú eres el causante de todos los problemas en Israel. Por tu culpa tenemos sequía. Pero realmente no era por la culpa de Elías, ¿sabes? Más adelante, si tú sigues leyendo, dice que Acab le echó la culpa y le dice: es que por tu culpa el pueblo está como está. Y Elías le dice: no, es por tu culpa, porque tú has permitido que tu vieja bruja adore a otros dioses. Los mantiene. Imagínate, Jezabel mantenía a más de 800 profetas de Baal y de Astarot. Me impacta porque Jezabel, aunque es la primera vez que se menciona en el Antiguo Testamento, pero se sigue mencionando en el resto de la Biblia. En Apocalipsis tú la vuelves a encontrar. Y no es que se refiera a la misma persona, sino que Jezabel, ponme atención, Jezabel es un demonio. Es un espíritu que se levanta, y Jezabel lo que intenta hacer es frenar, es detener, es aniquilar la unción. Por eso cada vez que tú te levantas, cada vez que Dios te levanta para profetizar, cada vez que Dios te levanta para predicar, cada vez que Dios te levanta para servir, cada vez que Dios te pide que vengas y sirvas, se levanta Jezabel en tu contra, porque a Jezabel no le gusta que los hijos de Dios le sirvan a Dios. En pocas palabras, Jezabel es un espíritu de manipulación. Jezabel se levanta en contra de toda autoridad. Hay Jezabeles que se levantan en el hogar, hay Jezabeles que se levantan en la iglesia, hay Jezabeles que se levantan en la empresa. Cuando una persona quiere tomar el control y la autoridad que no le competen, ahí está Jezabel metido. Hello. Cuando la esposa quiere mangonear y gobernar a su esposo, es un espíritu jezabélico. Cuando un líder en una iglesia se levanta y quiere quitar al pastor, es un espíritu jezabélico. Cuando una nación se levanta y quieren derrocar al presidente, es un espíritu jezabélico. No sé si me estoy explicando. Hello. Jezabel se levanta en contra de la unción y en contra de la autoridad. Ahora tal vez tú digas: mujer, no, yo dejo que mi esposo sea la cabeza. Él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Y yo lo muevo para donde yo quiera. Arrepiéntete, pecadora. Es un espíritu jezabélico eso. ¿Me explico? Entonces, ponme atención. Elías, dice la Biblia que era un hombre. Santiago capítulo 5, tú lo puedes leer en casa, anótalo para que lo estudies y para que veas que no te estoy contando cuentos chinos. Santiago capítulo 5, versos 16, 17, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró para que no lloviera durante 3 años y medio, y no llovió. Pero después de 3 años y medio oró y llovió. Entonces tal vez tú digas: pastor, pues es que era Elías. O sea, Elías era el cuate que hizo caer fuego del cielo. Elías fue el cuate que corrió delante del carro de Acab y le ganó. Imagínate un carruaje. Elías fue aquel que hizo caer fuego, que hizo que lloviera. O sea, Elías resucitó muertos. ¿Yo quién soy? Bueno, tú no eres muy diferente. Yo no soy muy diferente a Elías. Somos exactamente iguales, de carne y hueso. Pero la única diferencia entre Elías y nosotros es que Elías tenía un profundo amor por Dios. Él amaba y servía a Dios con todo su ser. Y dice la Biblia que él era un hombre sujeto a pasiones. Era como tú y como yo. Pero él oró. Y cuando oró, entonces no llovió. Y después volvió a orar. Y entonces cayó lluvia del cielo.
¿Qué es lo que trato de decir con esto, amados? Trato de decir que cuando tú y yo estamos sujetos a la voluntad de Dios, cuando tú y yo abrazamos la presencia de Dios, caminamos en la presencia de Dios, entonces todo lo que Dios ponga en tu boca y en tu corazón por hacer y decir, hazlo, porque la presencia de Dios está contigo. Mucho se ha enseñado, se nos ha dicho tocante a el poder de las palabras, y a veces en la iglesia se ha mezclado algún tipo de filosofía medio esotérica. Hay que tener mucho cuidado con esa onda de la visualización más allá de lo que... cuidado con los decretos, cuidado, tengamos mucho cuidado con las afirmaciones positivas y todo lo que la neurociencia y lo que la metafísica trata de introducir a la iglesia. Mira, tristemente hay un montón de gente que dice, yo decreto, yo declaro, yo establezco. Hey, hello, tranquilo. Si fuera así de simple, te aprendes 2, 3 textos de la Biblia, los declaras y ya está hecho. Pero ¿por qué no estamos viviendo vidas de poder si estamos decrete y decrete, declara y declara? Porque va más allá que eso, amados. No estoy diciendo que no lo hables, no estoy diciendo que no hables la palabra de verdad, no estoy diciendo que no profetices con tu boca, pero ten mucho cuidado con lo que estás diciendo, porque no todo lo que dices viene de parte de Dios, ¿sabes? ¿Cuántos están conmigo acá? Entonces, tengamos cuidado, amados. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Escritura deja en claro que la declaración que Elías hizo cuando le dijo, no va a llover sino hasta que yo lo diga, no fue algo que él haya hablado por su propia cuenta, sino que establece el fundamento del porqué de sus palabras. ¿Y cuál es ese fundamento? Antes de que Elías dijera al profeta Acab que no iba a llover sino hasta que él dijera, el profeta Elías dijo algo muy importante. Él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No dice en cuya presencia estuve o en cuya presencia he estado. No, el profeta dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Un presente continuo. Amada familia, debemos de ser conscientes, tú y yo estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando oras estás en su presencia. Pero cuando sales de la oración tienes que ser consciente que su presencia sigue contigo, que su presencia te acompaña. Así que cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, es ahí, en la presencia de Dios, en donde recibimos las palabras de Dios para nuestra vida. ¿Decimos amén a esto o no? Mira, Elías oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Uno de los principales propósitos de la oración, escucha, no es decirle a Dios que Él haga algo por ti, sino escuchar lo que Dios quiere que tú hagas. No es solamente venir a pedirle. Por supuesto hay que pedirle, claro, es nuestro Padre y le pedimos, pero también hay que escucharle. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es muy triste que muchos cristianos vienen, oran, y en lugar de ser un diálogo con Dios parece un monólogo. Yo hablo y hablo y hablo, le digo, le pido y termino, bueno, te pido todo esto, amén. Y te vas. Y muchas veces dejamos a Dios con la palabra en la boca, porque Dios ha querido decirnos algo, pero nosotros salimos corriendo. ¿Sabes? Yo he encontrado que la mejor oración es aquella en la que yo me siento, no digo nada y solamente digo, Señor, aquí estoy, te escucho. Porque orar no solamente es pedirle a Dios que haga algo por ti. Orar es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás aquí? ¿Vamos bien? Ahora, esto es importante que lo diga porque quiero lanzar un fundamento. Mira, hemos hecho de la oración un lugar donde le pedimos a Dios que haga algo por nosotros y no hemos entendido que es ahí en su presencia donde Él nos revela sus propósitos. Como ya te dije, no estoy diciendo que dejemos de orar, que dejemos de pedirle a Dios. Claro que no. Pero estoy diciendo que cuando ores no solo le pidas lo que quieres que te haga, sino pregúntale, ¿qué quieres que yo haga? La oración, amados, alinea mi voluntad y mis pensamientos a los suyos y no al revés. Ahora, ya pusimos en claro el tema de la oración. Pero ¿qué fue lo que hizo Elías? ¿Cómo fue que Dios lo respaldó con la palabra? Elías dijo que no llovería, sino que hasta él lo dijera. Y después lo encontramos que Dios lo lleva a un lugar llamado Kerith.
a un arroyo llamado Querid. Y dice que entonces en Querid, Dios le dice: vas a beber del arroyo y vas a ser alimentado por cuervos. Ellos te van a traer pan y carne y tú vas a beber del arroyo. Pero dice que pasado el tiempo, el arroyo se secó. Y cuando se seca, Elías pudo haber orado en ese momento para que volviera y entonces el arroyo se volviera a llenar, ¿cierto? Porque Elías había dicho: no va a llover sino hasta que... Y ahora vemos a Elías en un proceso en donde él mismo se queda sin agua, en donde él mismo no encuentra agua para saciar su sed. Y escucha, él pudo haber utilizado su poder, él pudo haber orado para que lloviera, pero no lo hizo. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué? Dios lo lleva a este río que se llama Querid. ¿Cómo se llama? Y escucha, Querid viene de la palabra berid, que es más o menos la misma palabra, la misma raíz etimológica, que significa pacto. De lo que te hablaba el pastor Martín la semana pasada. Pacto. La palabra berid significa pacto, que significa partir por la mitad, cruzar entre dos mitades. Lo que Dios estaba haciendo con Elías al momento de llevarlo al arroyo de Querid es que Dios estaba estableciendo un pacto con Elías. Estaba estableciendo un pacto para que a partir de ese pacto entonces Elías se convirtiera en uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Ponme atención acá. Antes de que Elías hiciera caer fuego del cielo, que lo vemos un capítulo después, Dios primero se aseguró de entrar en pacto con él. ¿Me sigues? ¿Por qué, amados? Escucha, cuando tú y yo, como hijos de Dios, entramos en pacto con Dios, entonces, Víctor, Dios nos lleva a una posición totalmente diferente, en donde podemos compartir poder, unción y autoridad de Él. ¿Me sigues? Dios ya hizo un pacto con nosotros, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero ahora nosotros debemos de entrar en pacto con Él. ¿Sí? ¿Quién fue quien murió en la cruz? Vamos, ¿quién lo hizo? ¿Quién entregó su sangre? ¿Quién hizo el pacto? El pacto lo hizo Jesús con nosotros. Pero ahora nosotros debemos de entrar en ese pacto si queremos una vida sobrenatural. Ya a través del pacto de Jesús tenemos salvación y vida eterna. Tú eres salvo. En el momento en que tú recibes a Cristo, aceptas el pacto, tú eres salvo. Pero no te conformes solamente con la salvación, porque Dios quiere darte el poder, la unción y la autoridad para hacer milagros, señales y maravillas. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien quiere glorificar el nombre de Dios por esto? Vamos, exáltale. Ahora, mira, ¿por qué no un simple contrato? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un pacto? Escúchame, en el contrato se busca limitar responsabilidades. Un contrato limita responsabilidades. Un contrato te protege a ti de terceros. O sea, un contrato es que tú saques la ventaja o tengas alguna ventaja. ¿Cuántos aquí han hecho un contrato de arrendamiento? Dan su mano. Cuando firmas un contrato y entonces ves el contrato y ves que el que te está rentando dice: bueno, y si no me avisas como con 10 años de anticipación que te vas a salir de la casa, no te devuelvo tu depósito. ¿Tú qué dices? Pues no, es un contrato muy ventajoso en donde quien se protege es, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué haces tú? Redactas otro, ¿verdad? No, y yo quiero que por lo menos con 15 días antes de salirme,
avisarte y que me des mi depósito. Y ella, el dueño dice, no, qué ventajoso, tú nada más quieres 15 días, ¿no? Entonces comienza ahí el contrato. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que implica un contrato. Un contrato entonces limita responsabilidades, me protege a mí de segundos o de terceros. O sea, el contrato busca sacar ventaja, pero el pacto busca beneficiar al otro. ¿Te das cuenta? El pacto busca beneficiar al otro. Esa es la razón por la cual cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice, este es el nuevo pacto. Lo que Cristo estaba haciendo en la cruz era buscar beneficiarte a ti, beneficiarme a mí, porque Él sabía que a través de su sacrificio íbamos a disfrutar la bendición de la vida eterna. Él no hizo un contrato contigo. Él no firmó una cláusula en donde dice, fírmame esta cláusula y si te portas mal te mando al infierno. No, Él hizo un pacto por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos hubieran querido un contrato? ¿Cuántos están contentos con el pacto? Porque sabes que ese pacto te beneficia totalmente a ti, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal si tú y yo entramos en pacto con Dios y le decimos, Dios, yo quiero que tú seas lo más importante en mi vida? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento entonces Dios te dice, ok, estás listo. Ahora no solamente eres mi hijo a través de mi pacto, ahora voy a compartir mi poder contigo. Prepárate para compartir el poder de la vida eterna que Cristo Jesús ofrece para aquellos que entramos en pacto con Dios. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Vamos, exáltale. ¿Qué fue lo que vio ahí entonces Dios de Elías? Elías pudo haberse beneficiado, ¿cierto? Pudo haber orado para que lloviera y se llenara el río, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por el pacto. Porque Elías quería honrar el pacto. Ahora escúchame, ¿qué fue lo que sigue? Una vez que Dios ve que Elías honra el pacto, una vez que ve Dios que Elías no pide agua para sí, entonces Dios le da otra orden y le dice, vino luego de palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí, yo he dado la orden a una viuda para que te sustente. Oh problema, porque a la viuda no le llegó el WhatsApp, no le llegó el mensaje, no le llegó el correo electrónico en donde Dios le dijo, viuda, prepárate para recibir al profeta. No, pero la Biblia dice que Dios había dado ¿qué? Vamos, ¿qué es lo que había dado Dios? La orden de alimentar al profeta. Pero la viuda no sabía que esa orden ya había sido dada. Dios ya dio la orden, está dada la orden, pero la viuda ni siquiera por enterada, no le llegó el memo, se le descompuso el fax. Pero hey, estoy aquí para decirte, hay órdenes que Dios ha declarado sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia, que tú todavía no has visto, porque en lugar de ver la bendición sigues viendo tu circunstancia. Pero yo estoy aquí para decirte, prepárate, porque Dios ya dio la orden sobre tu vida. Solamente necesitamos activarla con algunos elementos importantes. ¿Cuántos quieren activar esas órdenes de Dios para sus vidas con algunos elementos importantes? Ahí les va. ¿A quién Dios le dio la orden para que la palabra se cumpliera? Obviamente Dios habló la palabra, pero antes de que Dios creara al hombre, la palabra que Dios emitía se convertía en realidad y era ejecutada por Dios mismo. Pero una vez que es introducido el hombre a la tierra, la palabra que Dios da requiere de la fe del hombre para que se active. O sea, la palabra de Dios ya está dada sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu salud, pero ahora se requiere de tu fe para que esa palabra se active. Activa la palabra de Dios por medio de tu fe. Muchos, amados, muchos están igual que la viuda. No saben escuchar a Dios simple y sencillamente porque no han sabido callar sus circunstancias. Si no sabes callar tus circunstancias, no podrás escuchar a Dios.
Si tu circunstancia es más ruidosa que tu fe, no podrás escuchar a Dios. Si tu circunstancia es más escandalosa que tu esperanza, no podrás escuchar a Dios. Muchas personas, amados, escuchan tanto su circunstancia que no pueden oír la voz de Dios. Tienes que entender esto. Dios no responde a circunstancias. Dios responde a obediencia. Dios no responde a tu circunstancia. Él responde a tu obediencia. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la mujer estaba saliendo para preparar leña, a encontrar leña para preparar su última comida. ¿Estás aquí? Vuelve a leerlo conmigo. Mira lo que dice. Verso 12. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios, ni siquiera es mi Dios sino su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Escúchame con atención. ¿Qué hacer en medio de mi circunstancia? ¿Qué hacer en medio de la enfermedad? ¿Qué hacer en medio del despido? ¿Qué hacer en medio de la traición? ¿Qué hago cuando una circunstancia está más fuerte que mi esperanza? Aquí Elías da 3 claves que quiero compartir contigo, pero ¿te parece si las vemos el miércoles? ¿Las vemos ahorita? Ok, 3 claves importantes en medio de mi circunstancia. ¿Listo para esto? Primero, Elías le dice a la mujer: no tengas miedo. ¿Qué le dice? No tengas miedo. Primer clave para enfrentar cualquier circunstancia. Ponme mucha atención aquí, no te me distraigas. Lo primero que tienes que hacer es enfocarte. Enfoque. Porque si tu enfoque está en la circunstancia, entonces eso te causará temor. Y el temor es lo contrario a la fe. Por eso Dios viene a través del profeta Elías y le dice a la mujer: hey, no tengas, en medio de cualquier problema, en medio de un diagnóstico negativo, en medio de una mala noticia, no tengas miedo. Es decir, no te desenfoques, porque si llenas tu corazón de miedo, será ahí cuando empezarás a perder el rumbo. ¿Tiene sentido? Entonces, número 1, no te desenfoques, enfócate. Número 2, dice: sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Número 2, lo que necesitamos en medio de una circunstancia adversa es dirección. ¿Es qué? Dirección. Porque cuando te desenfocas pierdes pero cuando te enfocas en la palabra de Dios y en la verdad de Dios, inmediatamente corriges el rumbo. Hace poquito salí con unos amigos, fuimos a Chapala, ellos tienen unos aviones y me dejó volar uno de ellos. Él tiene un avión, un Cessna, bueno, tiene como 4 aviones o 5, no sé cuántos tiene, y me dejó volar un avión. Y sabes, yo estaba agarrando el manubrio, ¿cómo se llama? El volante, timón. Y entonces lo agarré, lo tomé, pues imagínate, ya estábamos volando, no sé, eran más de 200 kilómetros por hora. Bien chido, yo agarré el volante, dije: órale. Lo agarré tan fuerte, aquí las venas del cuello así. Y me dijo el piloto: no, tranquilo, relájate. Relaja, así como cuando acaricias a tu esposa. Ay, así, digo, no tanto, pero flojito. Agarré el volante flojito. Y entonces me dice: enfócate para que no pierdas la dirección. Entonces lo agarré. ¿Cuántos aquí han volado un avión? Ay, entonces yo ya volé un avión. Entonces agarré y entonces me dice: enfócate, lo que tienes que hacer es levantar la nariz cuando das vuelta,
levanta la nariz y gira, para que el avión entonces no vaya en picada cuando das vueltas, sino que levante y giras. Yo dije, oh. Entonces agarré el volante, el manubrio, la dirección, como se llame. Todavía no aprendo bien esa parte. Y lo que hice fue levantarlo y dar la vuelta. Íbamos como a 200 kilómetros, 220 kilómetros por hora en un Cessna. Impresionante. ¿Sabes qué se siente? Por lo menos cuántos han soñado que vuelan? A ver, levanta tu mano. Y sabes una cosa, Beli, si estás enfocada, no pierdes la dirección. Cuando viene un problema a tu vida, Leti, David, cuando hay un problema en tu matrimonio, en tu economía, el problema lo que trata de hacer es desenfocarte. Porque si te desenfocas, chocas. Si te desenfocas, pierdes. Y el diablo lo que quiere hacer, amada familia, es desenfocarte. Él no quiere que tú avances a tu destino. Él no quiere que tú llegues al éxito. Él no quiere que tú triunfes en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu trabajo. Lo que el diablo quiere es amedrentarte. Por eso el profeta viene y le dice a la mujer: hey, número uno, no tengas miedo, enfócate. No tengas miedo, porque el temor es exactamente igual de poderoso a la fe, pero a la inversa. Y la Biblia dice que quien teme es porque no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios no tiene temor, porque sabe que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que hoy estoy aquí para decirte: no tengas miedo, enfócate en el amor de Dios. Vamos, enfócate en el amor de Dios. Susi, Mike, enfóquense en el amor de Dios. Alfredo, enfócate en el amor de Dios. Que está pasando esto, que el país está en quiebre, que la economía está en declive, que el no sé qué, que a Chuchita la bolsearon. Hey, enfócate en el amor de Dios, porque si estás enfocado, entonces no vas a perder la dirección. Y número 3, mira lo que dice: 3 cosas para salir de tu circunstancia. Número 1, enfócate. Número 2, direcciónate. Y luego le dice: pero primero cocina un poco de pan para mí, y luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Número 3, ponme atención: prioridad. Prioridades. En medio de tu circunstancia, enfócate en Dios, direcciónate a su voluntad y que Él sea tu prioridad. ¿Sabes? Si estás atravesando un problema en tu matrimonio, hey, no te enfoques en el problema en tu matrimonio. Prioriza tu relación con Dios. Si estás atravesando un problema en tu economía, no te enfoques en buscar un mejor trabajo. Prioriza tu comunión con Dios. Si estás en un mal diagnóstico de salud, no te enfoques tanto en buscar a un médico, a un especialista. Claro, hazlo, pero hey, prioriza tu comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú priorizas tu comunión con Dios, la Biblia dice, no lo digo yo, Mateo 6:33, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. ¿A alguien le sirve esto? ¿Alguien está aprendiendo algo esta tarde? Entonces, ¿qué fue lo que Dios le hizo a la mujer? La enfocó, la direccionó, le dio prioridad, porque la respuesta al milagro de Dios estaba amarrada a la mano de la mujer. Pero ¿qué pasa? Muchos, al ver su circunstancia, no pueden responderle a Dios. Escucha esto, ponme atención a esto. Cada instrucción de Dios viene con provisión. Toda instrucción viene con provisión. Si Dios te ha dado una instrucción, confía que junto con la instrucción Él te dará la provisión. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, la mujer estaba lista para morir. ¿Por qué? Porque ella estaba mirando su circunstancia.
pero el milagro estaba amarrado a su mano. La mujer estaba reaccionando a sus circunstancias, y cuando reaccionas a las circunstancias, entonces eres gobernado por ellas. Por eso Dios no quiere que tú y yo reaccionemos a las circunstancias, porque si entonces tú reaccionas a eso, darás el gobierno y el dominio de tu vida a ello. No mire la circunstancia, no veas la adversidad, pues quien mira esas cosas se desvía el enfoque, la atención a la palabra, a la presencia de Dios, y entonces puedes perder lo que Dios ya dejó para ti, ya declaró para tu vida. Tienes que enfocarte en su presencia. Esta iglesia tiene que enfocarse en su presencia. ¿Sabes? Yo no sé si tú ya te has dado cuenta, pero la prioridad en esta casa no es la predicación, no es la alabanza, no es la oración, es su presencia. Porque si tenemos su presencia, todo lo demás fluye. Si está la presencia de Dios, aún el tiempo de los anuncios son una bendición. ¿Cierto o no? Si está la presencia de Dios, aún el tiempo de las ofrendas es una bendición. Porque lo más importante es su presencia. No es quien predica, no es quien dirige, no es quien toca, si hay un grupo, si hay un coro. Hoy me encantó que el coro estuvo abajo. Me gustaría que por todo el año estuviera abajo. Uy, gracias por su entusiasmo. No se crea, tampoco. Pero sabes, se siente la presencia de Dios. Y te digo una cosa, si la presencia de Dios está en tu vida, su presencia en tu vida cambiará todas las cosas. Así que no te preocupes por lo demás. Enfócate en buscar su presencia. ¿Alguien dice amén a esto? Alguien se pone de pie y exalta el nombre de Dios por esto. Vamos, exáltale. Vente Gigi, vente Clay, ayúdame. ¿Sabes? ¿Estás mirando tu circunstancia? ¿Estás mirando tu adversidad? ¿Estás mirando tu problema? ¿Tu necesidad? Si miras esas cosas, te vas a desviar, te vas a desanimar, te vas a apagar. Pero si pones atención a su presencia, entonces Dios te va a levantar. Escucha esto. El verso 13 me encanta, en la versión Reina Valera. Mira lo que dice. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas. Me llama la atención que en esta versión el profeta le pide a la mujer que cocine una torta debajo de las cenizas. ¿Por qué debajo de las cenizas? ¿Qué representa esto? ¿Por qué menciona aquí el profeta que haga una torta bajo las cenizas? Y el Señor me recordó una escritura en Isaías capítulo 61, versos 1 al 3. Mira lo que dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los corazones quebrantados y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos, a todos los que se lamentan en Israel. Escucha lo que dice: a todos los que se lamentan en CCA, a todos los que se lamentan en la casa de Dios, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Una corona de belleza en lugar de cenizas. Y mira lo que dice: una gozosa bendición en lugar de luto. Una fiesta de alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Cuando el profeta le dice a la mujer: haz una torta debajo de las cenizas, cocina debajo de las cenizas esa torta y tráemela. Lo que el profeta le estaba diciendo: mujer, aunque tu vida esté en cenizas, aunque tu esperanza esté en cenizas, aunque tu familia esté en cenizas, aunque tu matrimonio esté en cenizas, aunque tu negocio esté en cenizas, si tú pones tu corazón cuando tu vida está debajo de las cenizas,
pero tu corazón está delante de Dios. Mira lo que dice: entonces Él mismo pondrá una corona sobre tu cabeza. El Señor cambiará tu ceniza, tu lloro, tu tristeza, tu lamento, tu agonía, si tan solo decides creer que la palabra de Dios es más fiel, grande y poderosa para cumplir sus promesas. Hay una palabra que Dios habló, hay una orden que Dios estableció en tu vida. Deja de mirar las cenizas y comienza a mirar la bendición de Dios para tu vida. Él está listo para levantarte y para poner una corona sobre tu cabeza. Yo no sé cuántos aquí quieran una corona en lugar de ceniza. Yo no sé cuántos aquí quieran mantos de gozo en lugar de un manto de tristeza. Si tú dices: Señor, yo quiero hoy enfocarme en tu propósito, levanta tus manos y dile: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Ayúdame para poder caminar en tu verdad, caminar en tu pacto, vivir tomado de tu mano. ¿Sabes? Dios desea levantarte. Dios quiere levantarnos como iglesia, como familia, como individuo. Pero Él quiere que aprendamos a quitar nuestra mirada de la necesidad, de la aflicción, y comencemos a ver la promesa que Dios tiene para nosotros. Hay una promesa de parte de Dios para ti. Y la primera promesa que Él tiene es una promesa de salvación y de vida eterna. Si tú estás aquí este día y no le has abierto tu corazón a Cristo, si estás aquí y tu vida está en medio de cenizas, parece que no va a resurgir jamás, hoy quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Entrégale tu vida a Jesús. Hazlo tu Señor y tu Salvador. Quiero que hagas esta oración conmigo. Di: Señor Jesucristo, te abro mi corazón para que entres en Él y seas mi Señor y mi Salvador. Levanta mi vida de en medio de las cenizas. No permitas que la circunstancia me desenfoque y me desvíe del camino. Ayúdame a poner en primer lugar tu reino y tu justicia. Te abro mi corazón, Jesús, para que entres en Él y seas mi Señor y mi Salvador por la eternidad. Yo renuncio a todo pacto que yo haya hecho, consciente o inconsciente, con Satanás o con este mundo, y te acepto a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración por primera vez? Levante su mano, que nunca antes la haya hecho. Levante su mano bien en alto. Mira cuánta gente. Wow, cuántas personas. Vamos a darles un fuerte aplauso. Wow. Centro Cristiano Amigos.